Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 33. Capítulo 33. Aug roba y huye. ¿Cuánto tiempo tarda en derrumbarse un edificio? En Cuántico, el antiguo laboratorio Gamma, ya debilitado desde el día del accidente de Bruce Banner, sobrevivió menos de 5 segundos después de que una atronadora explosión sacudiera sus cimientos. La estructura de 3 pisos se derrumbó, levantando columnas de polvo mientras las paredes de acero retorcidas vibraban como tambores. Los marines del Escuadrón de Respuesta Rápida, a segundos de entrar, se quedaron paralizados. El alivio superó su miedo. Si hubieran entrado antes, estarían sepultados bajo los escombros. El capitán escupió, medio aturdido. Echar para atrás. Sus hombres lo miraron fijamente. ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿Quieres desenterrar un cadáver? Puso los ojos en blanco. El edificio ya no está. Misión terminada. Un jeep frenó bruscamente. El coronel que había llamado al general Ross saltó, con los ojos desorbitados ante los restos humeantes. Infieme. El capitán saludó débilmente. Intruso desconocido. Solo un hombre. El laboratorio se derrumbó antes de que pudiéramos atacar. El coronel parpadeó. ¿Uno? ¡Qué locura! Los terroristas lo habían intentado antes, pero siempre en grupos, y nunca traspasaban las puertas. ¿Y este era un solo hombre? ¿Atacando a Cuántico en solitario como si fuera una incursión para un solo jugador? La idea era absurda. Debió ser un suicidio, murmuró el capitán. El objetivo era el laboratorio. Nunca planeé escaparme. El coronel maldijo. De haberlo sabido, jamás habría metido a Ross en esto. Suspirando, volvió a llamar para informar de la muerte del intruso. Auge. El suelo tembló. Los soldados volvieron la cabeza hacia las ruinas. Del polvo, se alzó una sombra. La sangre del capitán se heló. Enemigo vivo. Fuego. Ratatatata. Los disparos retumbaron mientras las sirenas volvían a sonar, resonando por toda la base por segunda vez esa noche. Los marines recién dados de baja se miraron desconcertados, hasta que los disparos les revelaron la verdad. Otra pelea había comenzado. Sobre los escombros, Aug se desvanecía como un fantasma, con las balas silbando. Bajo sus pies, los últimos rastros de piedra Gamma se disolvieron en su cosmos, consumidos por el fénix interior. Miró a su alrededor. A los marines que llegaban en masa, a los tanques que avanzaban, a los helicópteros que se elevaban hacia el cielo. El avispero ya estaba despertando. Pero Aug solo sonrió. Su trabajo estaba hecho. El suelo crujió bajo sus piernas al agacharse. Entonces, ¡boom! Se lanzó hacia el cielo como un proyectil disparado desde un cañón, una raya negra trazada por los reflectores mientras se arqueaba sobre el muro y desaparecía en el bosque. Misión cumplida, pensó, aterrizando silenciosamente entre los árboles. Roba rápido. Corre más rápido. Con el viento a sus espaldas, Aug se deslizó en la noche. Y, fin del capítulo. Visita mi p@treon para ver más 20 capítulos extra en todos mis fanfics. www.p@treon.com/euridome. Gracias por su apoyo. Comentario 2. Votar capítulo 34. Capítulo 34. Aug llama la atención del general Ross. Cuando el general Thaddeus Ross llegó a Cuántico, las alarmas ya se habían silenciado. Esta vez, de verdad. Pero la base estaba todo menos tranquila. El centro de mando resplandecía con luz propia, y el rostro de todos los oficiales era sombrío. Su orgullo había sido pisoteado. Alguien había irrumpido en su base, demolido un edificio y salido ileso. Lo peor de todo, habían perdido el rastro del objetivo. ¿Qué quieres decir con que lo perdiste? Gruñó Ross. El coronel tragó saliva. Al sur de la base, a unos 20 kilómetros dentro del bosque. No pudimos rastrearlo más lejos. Los helicópteros no pueden descender de noche sobre los árboles. La mirada de Ross podría haber atravesado el acero. Un hombre. Solo un hombre, y lo perdiste. El coronel hizo una mueca. Para cubrirse, repitió la señal de vigilancia. En la pantalla, una figura encapuchada se desvaneció entre el polvo y el humo, y luego saltó por los aires, desapareciendo en el bosque. Ross abrió los ojos de par en par. El salto fue inhumano. ¿Solo el laboratorio Gamma fue el objetivo? Preguntó Ross en voz baja. Sí, señor. Fue directo hacia allí. Pensamos que era un terrorista suicida. Entonces, justo cuando le informaba, emergió de entre las ruinas. Ross no dijo nada, solo siguió observando la secuencia de la huida de Aug. Un solo hombre.
Velocidad imposible. Agilidad sobrehumana. Sus ojos brillaban. ¿Algún otro ángulo de cámara? El equipo técnico está en proceso, señor. ¿Seguimiento? No. Desapareció en el bosque. El rostro de Ross se ensombreció y se giró bruscamente. Desenterren el laboratorio Gamma. Ahora mismo. Llegaron las máquinas. Los soldados despejaron los escombros, sacando los cuerpos uno a uno. Algunos cadáveres estaban destrozados, irreconocibles. Aquellos con rostros intactos estaban paralizados por el miedo y la incredulidad. Ross los observó con frialdad. Una compensación máxima ordenó. Firmaré los papeles yo mismo. Pasaron las horas. Al amanecer, el pasaje subterráneo había sido desenterrado. Los científicos entraron corriendo, solo para salir tambaleándose momentos después, pálidos de la sorpresa. Se fue. Todo se fue. Todo ha sido drenado. ¿Cómo? ¿Cómo pudo consumirlo todo? ¿Y por qué no ha mutado como Banner Oblonsky? Sus voces se alzaron con incredulidad. Los ojos de Ross se entrecerraron y luego brillaron. Encuéntralo, ordenó a su ayudante con voz de acero. Cueste lo que cueste. El hombre saludó con el rostro tenso. Sí, señor. Ross se quedó al borde de las ruinas, con los puños apretados. Quienquiera que fuese este intruso, no era solo una amenaza. Era una oportunidad. Y Ross no tenía intención de dejarlo escapar. Y, fin del capítulo. Visita mi p@treon para ver más 20 capítulos extra en todos mis fanfics. www.p@treon.com/euridome. Gracias por su apoyo. Comentario 2. Votar capítulo 35. Capítulo 35. Despertando al Fénix. El rostro del general Ross permaneció frío como una piedra. Pero en el interior, las olas rugían. Los informes de los científicos confirmaron su sospecha y una única figura apareció en su mente. Capitán América. Steve Rogers. El primer y único supersoldado auténtico, creado con la fórmula perdida de Abraham Erskine. Desde entonces, el ejército no ha dejado de intentar recrearla. Pero la fórmula murió con Erskine. Aún así, un hecho persistía. El suero requería radiación gamma. Así nació Hulk. El accidente de Bruce Banner durante una investigación gamma. Ahora hay un hombre sin rasgos monstruosos. Reflejos inhumanos. Fuerza y capacidades alto sobrenaturales. Un alijo completo de energía gamma desaparecido sin dejar rastro. Los labios de Ross se curvaron. No era un intruso. Era lo que había estado buscando. El próximo supersoldado. Encuéntralo, ordenó Ross, apretando el puño y con los ojos encendidos de ambición febril. Cueste lo que cueste. Y aún no sabía nada de esto. Y aunque lo supiera, no le habría importado. Ya hacía tiempo que se había ido de Cuántico, fuera del alcance de Washington. Ahora estaba sentado semidesnudo bajo una cascada en el Parque Estatal de Cunningham Falls, Maryland. El agua caía con estruendo como un trueno. Se estrellaba contra su cuerpo con la fuerza suficiente para aplastar rocas, pero cada gota que lo golpeaba se convertía en vapor. Una niebla blanca se elevaba en láminas, envolviéndolo en un halo de vapor. Había permanecido allí más de 20 días. Entrenaba día tras día. De día, azotaba el torrente con los puños, abriéndose paso a través de la presión aplastante del agua. De noche, se sentaba con las piernas cruzadas en el arroyo, con los 5 sentidos cerrados, dejando que la cascada interminable templara su cuerpo y su cosmos mientras buscaba algo más elevado. En su cosmos interior brillaba intensamente la constelación del Fénix, un ave de fuego que extendía sus alas. No tenía prisa por volver a Nueva York. Aún no empezaban las clases, y además, quería ver si los militares podían encontrarlo. Si no, regresaría cuando quisiera. Si lo hacían, bueno, este bosque era vasto, desolado y perfecto para matar. Para Auk, las reglas de supervivencia eran sencillas. Los militares, al igual que los canallas que había aplastado antes, no se doblegarían ante la moral. Solo ante el miedo. Como él mismo pensó. Cuando Estados Unidos te acusa de poseer armas de destrucción masiva, más vale que las tengas de verdad. Solo entonces dudarán en atacar. Así que había elegido este lugar deliberadamente, como santuario y campo de batalla. Pero habían pasado 20 días y no había llegado ningún soldado. Ni rastro de persecución. Eso estaba bien. No perdía el tiempo. Su verdadero objetivo estaba en la cascada. Para encender plenamente su cosmos. Para despertar su constelación. Solo cuando un santo traspasaba los límites de los 5 sentidos y alcanzaba el sexto podía ser llamado un verdadero santo.
Maestro de los elementos, de la previsión, de la telequinesis, de las ilusiones. Poderes impensables para el hombre común. Aug no era ingenuo. Sabía que aún no podía comprender el sexto sentido. Pero podía prepararse. Alcanzarlo. Y, lo que es más importante, podía iluminar su primera constelación. El Fénix. Lentamente, bajo el rugido de la cascada, emergió del agua. Su piel se tiñó de rojo carmesí, mientras el vapor se elevaba en densas nubes. Tras él, con un destello tenue pero innegable, resplandecían las alas de un fénix. Él lo había hecho. La primera de las 48 constelaciones de bronce fue suya. Tela de fénix. Despertó. Aug levantó el puño hacia el torrente que caía y sus labios se curvaron en una extraña sonrisa. Entonces atacó. Un puñetazo. Día 1 de 10.000. Y, fin del capítulo. Visita mi p@treon para ver más 20 capítulos extra en todos mis fanfics. www.p@treon.com/euridome. Gracias por su apoyo. Comentario 3. Votar capítulo 36. Capítulo 36. El encuentro bajo la cascada invertida. Puñetazo. Puñetazo. Otro puñetazo. De pie bajo el torrente, Aug dejó que su cuerpo desnudo soportara el peso aplastante de la cascada, azotando con los puños una y otra vez. Cada golpe dividió la corriente por un instante, solo para que el agua volviera inmediatamente a su lugar. No es suficiente. No fue suficiente detener el agua. Quería que toda la cascada temblara ante sus puños y para revertir su flujo. Esta no era la imponente cascada del Monte Lu. Comparada con ella, esta cascada no era ni la 10ª parte de majestuosa. Exigirle que se inclinara ante él no era demasiado. Pero la cascada parecía no estar de acuerdo. Como provocado, su flujo rugió con más fuerza, como si dijera: ¿Quién te crees que eres? Ni siquiera Poseidón podría darme órdenes. La corriente rugió con furia, golpeando con más fuerza su cuerpo. El rostro de Aug permaneció frío. Sin embargo, dentro de su cosmos, la constelación del Fénix brilló con más fuerza, la silueta de un ave de fuego elevándose con las alas desplegadas. Él ya lo había decidido. Hasta que esta cascada no se invirtiera, él no se iría. El nuevo semestre estaba a solo unos días, pero ¿a quién le importaba? Era huérfano. Nadie se daría cuenta si llegaba tarde. Nadie se preocupaba por él, y él no se preocupaba por nadie. Eso estaba bien. Eso le daba libertad. Sus ojos ardían. Venir. La cascada rugió con más fuerza, como si respondiera a su desafío. Un trueno resonó por el bosque. ¿Trueno? A lo lejos, en el límite del parque estatal de Cunningham Falls, Gwen se detuvo. Con un bastón de senderismo en la mano, miró hacia arriba. El denso follaje bloqueaba el cielo, dejando solo rayos de sol dispersos que salpicaban el suelo del bosque como patrones cambiantes en un escenario. Volvió a mirar su teléfono. Un mapa brillante mostraba 2 puntos en la pantalla. Una de ellas era su propia ubicación. El otro era suyo. Apretó con más fuerza el bastón de senderismo, con la respiración entrecortada. Al principio, pensó que le habían robado el teléfono a Aug. No le importó mucho. Estaba ocupada con su trabajo de verano. Pero cuando el Dr. Connors le preguntó si le había entregado su regalo a Aug, y cuando encontró el sobre intacto en el sofá de Aug, sintió una opresión en el corazón. Su padre, el capitán George Stackey, había intentado investigar a través de la policía. Pero Aug era un fantasma. Sin familia, sin amigos, sin antecedentes que valieran la pena rastrear. Para la policía de Nueva York, era una sombra. Para todos los demás, era invisible. Todos, excepto ella. Por eso, cuando su cuenta telefónica sonó con un inicio de sesión de ubicación desconocido rastreado con precisión, esta vez, lo dejó todo y vino aquí. A Maryland. A una cascada. Su ropa estaba empapada de sudor, sus piernas le dolían por la subida, pero su espíritu brillaba más con cada paso que se acercaba. Y más adelante, bajo la cascada, Halcón lanzó sus golpes finales. 9.998. 9.999. Y luego, 10.000. Con el último golpe, el Fénix estalló detrás de él, con sus alas llameantes extendiéndose en una gloria ardiente. La cascada gritó. Contrarrestar. El torrente se convulsionó. Por un instante imposible, la cascada se alzó como un dragón que se retorcía hacia el cielo. El río desafió la gravedad, invirtiéndose en una violenta oleada, como si el cielo entero se hubiera volcado. El tiempo mismo pareció detenerse. Y luego, una voz. Claro. Tembloroso.
cortando a través del rugido. Halcón. Y, fin del capítulo. Visita mi p@treon para ver más 20 capítulos extra en todos mis fanfics. www.p@treon.com/euridome. Gracias por su apoyo. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 37. Capítulo 37. Gwen, mientras quiera, siempre podré encontrarte. La cascada invertida flotaba en el aire, congelada como una galaxia plateada suspendida entre el cielo y la tierra. Las gotas destrozadas flotaban alrededor de Auk, orbitándolo como si se sometieran. Era miedo. Miedo absoluto. Tal vez el torrente se había dado cuenta de que había hablado demasiado fuerte hacía unos momentos. Ahora, incluso el rugido del agua había quedado en silencio. Todo estaba en silencio. A excepción de la voz que había atravesado el silencio, temblorosa pero clara. Halcón. Con el pecho aún agitado y el torso desnudo goteando, Auk se puso rígido. Lentamente, se giró. De los árboles emergió Gwen. Su cabello rubio estaba despeinado, su chaqueta blanca estaba húmeda de sudor, pero sus ojos azules brillaron con alivio desenfrenado en el momento en que lo encontraron. ¿Gwen? Halcón se congeló. Él no lo podía creer. Ni el ejército ni Shield. Ella lo había encontrado primero. ¿Cómo? Por un momento, su mente dio vueltas. Y luego, el tiempo se movió otra vez. La cascada se desplomó una vez más, aunque su rugido era apagado, sordo. Casi cauteloso. Como si temiera ofender a quien acababa de obligarla a retroceder. Pero a Gwen no le importaban las cascadas. Ella corrió. No sabía por qué tenía que hacerlo, pero no pudo detenerse. Ella chapoteó en la piscina, el agua helada empapando sus piernas, hasta que se arrojó contra él. Auk instintivamente la envolvió con sus brazos, dándole la espalda para protegerla de la cascada. Un destello de poder y, al instante siguiente, desaparecieron de debajo de la cascada y reaparecieron en la orilla del río. El vapor se elevaba de sus cuerpos y la ropa se secaba en segundos bajo la creciente fuerza vital de Auk. Bajó la mirada. Ella ya estaba dormida en sus brazos, con los labios ligeramente separados y la respiración tranquila. Había corrido hasta que no pudo correr más. La boca de Auk se abrió. Quería preguntar cómo lo había encontrado allí, cuando incluso los militares habían fracasado. Pero al ver su rostro y oír el más leve ronquido, volvió a cerrar los labios. En cambio, se sentó, acunándola contra su pecho. Con cuidado, extendió la mano, deteniéndose en el aire antes de apartarle el cabello enredado de la mejilla. Media hora después, Gwen se despertó. Se estiró perezosamente, pensando que estaba en la cama, solo para abrir los ojos y encontrar a Auk mirándola. Sus miradas se cruzaron. Auk sonrió suavemente. Hola. Mierda. Ella se incorporó de golpe, con el rostro enrojecido y sin aliento. Auk también se levantó. Sus articulaciones crujieron por permanecer tan quieto. Sus ojos lo recorrieron rápidamente, deteniéndose en el cuerpo esculpido que parecía tallado en mármol. La tormenta en sus ojos azules, antes oculta, ahora ardía como una espada desenvainada. Por un momento, ella simplemente se quedó mirando. Entonces sus labios se curvaron hacia arriba. La biblioteca. Leyendo. ¿Recuerdas? Auk captó el tono burlón bajo sus palabras y el leve rastro de reproche. Suspiró. Lo siento. Su sonrisa se hizo más profunda. Porque esta disculpa no estaba vacía. Ella podía sentirlo. Extendió la mano. Tu teléfono. ¿Por qué no contestaste? Auk parpadeó y luego lo sacó de debajo de su camisa doblada. No tiene batería. Llevo aquí más de 20 días. Intentó encenderlo, nada. Muerto. Pero cuando revisó su teléfono, el enlace de rastreo ya había expirado. Se quedó paralizada. La voz de Auk rompió el silencio. Por cierto, Gwen, ¿cómo supiste que estaba aquí? Guardó el teléfono nuevamente en su bolsillo, con el rostro tranquilo y los labios curvados en una sonrisa secreta. Mi papá es el jefe de policía, Auk. Mientras quiera, siempre podré encontrarte. Auk parpadeó. Eso fue ridículo. Pero sus mejillas se sonrojaron al decirlo, y su sonrisa era tan brillante que, después de un momento, Auk asintió. Bien. Él eligió creerlo. Después de todo y cuando ella había dormido en sus brazos hace apenas unos momentos, la pregunta ya había dejado de importar. Fin del capítulo. Visita mi p@treon para ver más 20 capítulos extra en todos mis fanfics. www.p@treon.com/euridome. Gracias por su apoyo. Comentario 3 comentario. Votar capítulo 38.
El repollo pequeño de George trae de vuelta a un jabalí. 17 horas Aeropuerto Internacional JFK. El capitán George Stacky, del Distrito 19 del Departamento de Policía de Nueva York, caminaba furiosamente cerca de la puerta de llegadas, con el rostro oscuro como un trueno. Su preciada Collie, la hija que había criado con tanto cariño y finalmente había sido atacada por un jabalí. Y no cualquier jabalí. Un jabalí. Pero eso no fue lo peor. El verdadero problema era que, a juzgar por lo que parecía, su pequeño repollo no había sido arrastrado. Ella había ido voluntariamente a buscar ese jabalí. George no podía entenderlo. Todo lo que sabía era que quería dispararle una bala a la bestia en el mismo momento en que la vio. El avión procedente de Hagerstown, Maryland, había aterrizado y los pasajeros comenzaron a descender. George respiró profundamente, armándose de valor. Entonces se quedó congelado. Allí estaba ella, su hija Gwen, caminando de la mano con Yel. Ese chico. Ese maldito jabalí. Su rostro se puso negro en el acto. Las personas que esperaban cerca casi podían sentir la intención asesina que emanaba de él. Instintivamente se hicieron a un lado, dándole espacio al capitán de policía como si fuera una tormenta a punto de estallar. Gwen fue la primera en darse cuenta. El corazón le dio un vuelco y soltó rápidamente la mano de Out con un susurro nervioso. Mierda, es papá. Los ojos de Out también se levantaron y se encontraron con los de George Stacky al otro lado de la puerta. Sus miradas se encontraron. Out podía ver la sospecha, el juicio y la rabia protectora en los ojos del hombre. Y la verdad es que él lo entendió. Si él estuviera en el lugar de George, y su hija hubiera desaparecido solo para volver a casa de la mano de un desconocido, se habría enfadado aún más. Podría haberle roto las piernas al tipo. Y ahora se dio cuenta de que, en esta historia, él era el jabalí. Bueno. Que así sea. Los pasos de Auk eran firmes al acercarse, y Gwen ya corría al lado de su padre, tirando de su brazo para calmarlo. Auk se detuvo frente al capitán de policía, lo miró con calma y le extendió la mano. Señor Stacky. Soy Auk. Lamento haberlo preocupado. George no respondió. Ni siquiera tomó la mano. Solo miró a Auk una vez y luego se giró hacia Gwen. Vamos. Tu madre te espera en casa. Papá, está bien, Gwen. Auk retiró la mano, sin cambiar de expresión. Siga con el señor Stacky, dijo en voz baja. No culparía al hombre. Si George quería golpearlo, no se defendería. Era su derecho. Porque en esta historia, Halcón conocía su papel. Era el jabalí que había robado la col. Así que simplemente le sonrió a Gwen, se despidió y se alejó solo, sin dejarle ninguna razón para luchar entre ellos. Y una hora después, Auk estaba de regreso en su apartamento cerca del puente Keensboro. Al encender las luces, esperaba encontrar polvo después de 20 días fuera. Pero no. El lugar estaba limpio, casi ordenado. Incluso los pantalones cortos que había dejado colgados en la ventana estaban cuidadosamente doblados en el sofá. Encima de ellos había un sobre. Él lo recogió. Dentro había una carta, escrita a mano por Connors. Una carta de recomendación para la Universidad de Nueva York. Auk parpadeó. Esto, pesa. No era un regalo pequeño. En Occidente, una carta de recomendación no era solo papel. Era una muestra de confianza, un favor social. Muchos matarían por una. Si hubiera recibido esto antes de despertar su cosmos, se habría sentido inmensamente feliz. Ahora, sin embargo, su perspectiva había cambiado. La universidad ya no era su único futuro. Su camino se extendía más allá. Aún así, Connors se había esforzado mucho por él. Eso merecía agradecimiento. Dio vuelta el sobre. Gwen había escrito el número de Connors en el reverso. Conectó su teléfono muerto para cargarlo, esperó hasta que la pantalla se iluminara y luego marcó. Kurt Connors al habla. Dr. Connors, soy yo. Auk. Se disculpó por haber estado ausente tanto tiempo y haber encontrado la carta recién ahora. Connors rió cálidamente al otro lado. Sí, he estado de buen humor. Uno de los ratones de prueba, me ha dado una verdadera esperanza de éxito. Ya veo. Entonces, permítame felicitarlo de antemano, doctor. Gracias. Está bien, aunque tengo que volver al trabajo. Por supuesto. Cuídate. La línea se cortó. Auk dejó el teléfono y miró el marco de fotos en su mesita de noche. Lo habían movido un poco. Frunciendo el ceño, lo ajustó, colocándolo de tal manera que, si se giraba hacia un lado en la cama, había un 70% de probabilidades de que fuera lo primero que viera al despertar. Satisfecho, sonrió débilmente.
Luego se reclinó y esperó, con la mente ya puesta en lo que vendría después. Fin del capítulo. Visita mi p@treon para ver más 20 capítulos extra en todos mis fanfics. www.p@treon.com/euridome. Gracias por su apoyo. Comentario. Cero comentario. Votar. Capítulo 39. Capítulo 39. Lubina al limón. ¿En serio? ¿Funcionó? Después de colgar la llamada con el Dr. Connors, Hawk se reclinó, todavía un poco sorprendido. No lo había creído posible. En este mundo, solo existía Spider-Woman, no Spider-Man, así que el experimento regenerativo de Connors no debería haber tenido éxito. Y aún así, mientras salía del dormitorio, Hawk repitió la conversación en su mente. Connors estaba de muy buen humor, explicando con inusual detalle. En la última ronda de ensayos con ratones, uno de ellos murió justo después de ser inyectado con el suero de lagarto, pero minutos después, recuperó la vitalidad. Aún más increíble, la cola cercenada del ratón volvió a crecer ante sus ojos. Connors estaba extasiado. A Hawk le pareció fascinante y por un momento. Luego lo dejó pasar. Sentado en su escritorio plegable, abrió la laptop de segunda mano que le había comprado a Esquie por $500. Su verdadera preocupación no era el experimento de Connors, sino cuántico. Él examinó las noticias. No hay invasión. Solo hay un ejercicio. Los periódicos de Washington afirmaron que la alarma de esa noche fue solo un simulacro de rutina. El derrumbe del laboratorio Gamma se calificó como un accidente. Una docena de soldados muertos fueron considerados bajas desafortunadas durante el entrenamiento. Por supuesto. Esto era cuántico. La casa de los marines. La academia del FBI al lado. La sede de la CIA calle abajo. De ninguna manera admitirían que su base había sido asaltada. En cuanto al joven ladrón de autos que había asesinado a las afueras de la ciudad, nada. Ni una palabra en la prensa. O aún no se había encontrado el cuerpo, o no merecía la pena informar sobre su muerte. Solo en Nueva York, gente como él moría a diario sin dejar rastro. Hawk cerró la laptop y negó con la cabeza. Basta. Se fue a la cama. Y a la mañana siguiente, un teléfono sonando lo despertó. Abrió un ojo. Lo primero que vio fue el portarretratos en su mesita de noche, justo donde lo había dejado. Entonces cogió el teléfono que se estaba cargando. Hola. Baja. Parpadeó. Luego me puse una camiseta, caminé hacia la ventana y la abrí. Allí estaba ella. Gwen. Saludándolo desde el otro lado de la calle, de pie junto a su Corolla amarillo. Oh. Corrección. Su novia, Gwen. Incluso ahora, ese pensamiento todavía lo hacía sonreír. Sí. Gwen Stacy era su novia. Él me devolvió el saludo, luego colgó y salió. Y al otro lado de la calle, la encontró esperándolo. ¿Qué está sucediendo? ¿Estás libre esta noche? Mi mamá quiere que vengas a cenar. Y yo. Lubina al limón. Eso fue lo primero que se le ocurrió. El infame plato, prácticamente un rito de iniciación. Pero entonces se encontró con la mirada expectante de Gwen. Está bien, asintió. Su sonrisa se iluminó. Genial. ¿Y qué harás hasta entonces? Voy a la biblioteca. Estudiaré un poco. Ella inclinó la cabeza, sonriendo sin decir palabra. Hawk rió entre dientes. Esta vez lo digo en serio. De verdad. Las clases empezaban mañana. Último año de preparatoria. La Universidad de Nueva York estaría buscando talentos y otorgando becas. Y aunque se decía a sí mismo que ya no importaba, aún lo deseaba. La facultad de Derecho, el sueño de ser fiscal, tal vez juez. Esas habían sido sus metas antes de despertar al cosmos. Y no los había olvidado. Gwen lo estudió un momento más y luego esbozó una sonrisa. Entonces vámonos. ¿Ir? A la biblioteca, por supuesto. Primero tengo que pasar por Oscorp, pero después estudiaremos juntos. Luego te llevaré a casa a cenar. Hawk arqueó una ceja, pero se subió al asiento del pasajero sin quejarse. No mentía. De verdad que quería estudiar hoy. Equilibrio, después de todo. Tanto el entrenamiento como los libros importaban. En su cosmos, la constelación del Fénix ardía, sus alas ardientes aún digiriendo la energía gamma radiante robada de cuántico. Todo el día, mantuvieron su plan. Primero Oscorp, luego la biblioteca, donde pasaron horas en silencio, con los libros abiertos. Hawk persiguiendo a la abogacía, Gwen persiguiendo a Berkeley. Dos caminos diferentes, pero la misma determinación. Cuando llegó el momento de irse, Hawk sacó el libro que no había terminado.
Afuera, Gwen estaba esperando en el auto. En ese mismo momento, un hombre salió corriendo, gimiendo al encontrar una multa de estacionamiento pegada en su parabrisas. Al subir al coche de Gwen, Aug miró hacia atrás. ¿No te pusieron una multa también? Ella negó con la cabeza, sonriendo. Mi papá tenía mis placas marcadas en el sistema. Aug parpadeó. Por supuesto que lo hizo. Fin del capítulo. Visita mi p@treon para ver más 20 capítulos extra en todos mis fanfics. www.p@treon.com/euridome. Gracias por su apoyo. Comentario 3. Comentario. Votar. Capítulo 40. Capítulo 40. Los dos hermanos menores de Gwen. Manhattan, apartamentos Gorin. Desde que se casó con George Stacky, Ellen Stacky había vivido como una ama de casa amable y dedicada. Esa noche estaba en la cocina, preparando la cena. En la sala de estar, Howard Stacky, de 9 años, y Simone Stacky, de 8, los hermanos menores de Gwen, estaban pegados al televisor, desesperados por ver todo lo que pudieran antes de que su madre se diera cuenta. Porque una vez que las manos de Ellen estuvieran libres, comenzaría el tiempo de estudio. A tu hermana Gwen le va muy bien en la escuela, les recordaba a menudo. Ambas vienen del mismo estómago, así que deberían poder hacerlo igual de bien. Pero lo cierto era que sus calificaciones estaban al borde de aprobar. A veces, se quedaban cortas. Sus exámenes de fin de curso habían sido un desastre, y Ellen los había castigado reduciendo su tiempo de recreo diario. Sonó el timbre. Howard, Simón. Vuelvan a sus habitaciones. Estudien. Y bueno. Gruñendo, los chicos subieron las escaleras justo cuando Ellen abrió la puerta. Allí estaba Aug. La saludó cortésmente con una cálida sonrisa. Buenas noches, señora Stacky. Ellen parpadeó sorprendida y luego sonrió. Buenas noches, Aug. Pase, por favor. Gracias. Gwen apareció instantáneamente, tomando la mano de Aug y tirándolo hacia adentro. Era la primera vez que Aug era invitado como huésped a la casa de otra persona en este mundo. Los Stacky vivían en un dúplex de 2 plantas. No era especialmente grande, pero era limpio y acogedor, con la presencia de una familia. Se oyeron pasos desde arriba. George Stacky salió de su estudio, con expresión severa y seria, como un patriarca inquebrantable. Papá, saludó Gwen. Señor Stacky, dijo Aug respetuosamente. George solo emitió un gruñido breve y luego caminó en silencio hacia la mesa del comedor. Ellen negó con la cabeza con una leve sonrisa. Siéntate, Aug. La cena está lista. Gracias. Aug se sentó frente a George y le devolvió el gesto con una sonrisa educada. Ellen gritó desde las escaleras. Howard, Simón, la cena. Próximo. Los dos chicos bajaron corriendo las escaleras, pero se detuvieron en seco al ver a Aug. Lo miraron fijamente incluso al sentarse. Aug se dio cuenta y extendió la mano. Hola, Howard. Soy Aug. Soy Howard. Soy Simón. Simón se levantó de un salto con ganas de estrecharle la mano. Luego parpadeó y preguntó sin rodeos. ¿Eres el novio de mi hermana? Aug instintivamente miró a George. Efectivamente, el rostro de George se oscureció hasta adquirir un tono tormentoso. Pero él no habló. Entonces Aug le sonrió a Simón y asintió. Sí. La expresión de George se ensombreció aún más. Gwen extendió la mano y le alborotó el pelo a Simón con una sonrisa. Bien hecho, hermanito. Decidió darle $10 como recompensa esa noche. Howard, sin embargo, no tuvo suerte. La cena se sirvió al estilo occidental, cada persona con su propio plato, algo apropiado, dado que Aug aún era un forastero. Las comidas comunitarias se reservaban para familiares cercanos y viejos amigos. Aug entendió. Y aún así, la comida estaba deliciosa. Mejor que cualquier cosa que hubiera probado en su vida. La comida del colegio era horrible, y comía solo para sobrevivir. Pero esto parecía una verdadera cena. George comía en silencio, bebiendo whisky de vez en cuando. Ellen, siempre amable, le hizo preguntas amables a Aug, asegurándose de que estuviera cómodo. Gwen jugó un papel de mediadora, suavizando la tensión mientras vigilaba con cautela a su padre. Howard y Simón estaban felices y concentrados en sus platos. Entonces George dejó su vaso y se aclaró la garganta. Ellen y Gwen se pusieron rígidas. Aquí viene. Aug se preparó y sostuvo la mirada de George con calma. Pero Ellen, al ver la mirada suplicante de Gwen, se adelantó. George, ¿por qué no nos cuentas del trabajo? ¿Ya atrapaste a ese Spider-Man? Y George la miró fijamente y luego desvió la mirada de Gwen a Aug.
Sus labios se curvaron en una leve sonrisa sin humor. Todavía no. Pero lo haremos. Es un aficionado. Nos ha dejado muchas pistas. Y antes de que pudieran interrumpirlo de nuevo, George se inclinó ligeramente hacia adelante y miró a Auk con los ojos entrecerrados. Dime, Auk. ¿Qué opinas de este Spider-Man? ¿Crees que es realmente una especie de héroe justiciero? Debajo de la mesa, la mano de Gwen le dio un apretón de advertencia al muslo de Auk. Auk rió suavemente y negó con la cabeza. Señor, he estado en Maryland las últimas semanas. Regresé ayer y hoy lo pasé en la biblioteca. Para ser honesto, y sigo siendo solo un estudiante. Lo único que me importa ahora mismo es si puedo conseguir mi beca de la Universidad de Nueva York y que me aprueben un préstamo. ¿Y Spider-Man? Si es un justiciero o un simple gamberro presumiendo, me da igual. Fin del capítulo. Visita mi p@treon para ver más 20 capítulos extra en todos mis fanfics. www.p@treon.com/euridome. Gracias por su apoyo. Comentario. Cero comentario. Votar. Capítulo 41. Capítulo 41. Un nuevo semestre, nuevos compañeros de clase. Cuando Auk terminó su respuesta en la mesa familiar de Stacy, sintió que la mano de Gwen volvía a apretarse sobre su muslo. Él entendió. La pregunta de George sobre Spider-Man había sido una trampa. George Stacy no era un padre cualquiera. Era el capitán de la comisaría 19 del Departamento de Policía de Nueva York. Si Auk hubiera llamado héroe a Spider-Man, George lo habría interpretado como si defendiera a un criminal. Si lo hubiera llamado amenaza, George lo habría tildado de adulador. Así que Auk no eligió ni A ni B, simplemente respondió que no le importaba. Era solo un estudiante, concentrado en su beca. La verdad era que le encajaba a la perfección. George seguramente ya había investigado sus antecedentes. Y lo que encontró coincidía con el chico que acababa de hablar. Un huérfano pobre y solitario que trabajaba duro, estudiaba mucho y nunca había causado problemas en Nueva York. Con eso, George dejó el asunto. La cena terminó, y más tarde esa noche, Gwen acompañó a Auk escaleras abajo. Tu respuesta fue rápida, dijo Gwen con admiración en el tono. Ni siquiera me di cuenta de que la pregunta de papá era una trampa hasta después. Auk rió entre dientes. No fue una reacción rápida. Es lo que siento de verdad. Ella asintió y suspiró. Está bien. No puedo acompañarte a casa. Mamá me puso toque de queda después de Maryland. No te preocupes. Tomaré el metro. Los dos intercambiaron despedidas y Auk se dirigió hacia el metro, solo con sus pensamientos. El metro de noche era diferente. Si el día era un caos, la noche parecía una convención de zombies. Auk tuvo que noquear a un drogadicto y ahuyentar a 2,5 aspirantes a asaltantes. El medio era un matón con rastas y un pecho que no coincidía con su nuez. Aún así, llegó a casa sano y salvo. Después de responderle el mensaje a Gwen, Auk se acostó a dormir. Mañana era el primer día de su último año de preparatoria. Se levantó temprano, cogió el autobús en su parada habitual y saludó al conductor. Buenos días, Hall. Buenos días, Auk. ¿Listo para tu último año? No me gradúo hasta el año que viene. Quizás la Universidad de Nueva York te invite este semestre. Creo en ti, chico. Auk sonrió. Gracias, Hall. El anciano le dedicó un cálido saludo y Auk tomó su asiento habitual en la parte de atrás, junto a la ventana. El autobús siguió su camino, subiendo 1 o 2 estudiantes a la vez. Entonces, en la parada de Forest Hill, subió alguien conocido. Peter Parker. Sus miradas se cruzaron al instante. Auk apartó la mirada y se fijó en el chico que estaba junto a Peter. Un adolescente pálido, de rasgos afilados y un aire ligeramente melancólico. Harry Osborn. No es la versión del universo Amazing, sino la clásica. La del primero en enamorarse de Mer y Jane. Peter saludó y condujo a Harry por el pasillo. Halcón. Pedro. Hola, soy Harry. Estudiaba en Inglaterra, pero acaba de transferirse aquí para el último año. Harry, todavía inocente de su futuro como el Duende Verde, extendió su mano con una sonrisa educada. Encantado de conocerte, Auk. Auk le tomó la mano con firmeza. Mucho gusto, Harry. Fin del capítulo. Visita mi p@treon para ver más 20 capítulos extra en todos mis fanfics. www.p@treon.com/euridome. Gracias por su apoyo. Comentario. 2 comentario. Votar. Capítulo 42. Capítulo 42. Un nuevo semestre, una vieja rutina. De camino a Midtown High, Auk se enteró por Peter y Harry de cómo ambos se habían hecho amigos.
Los padres de Peter, cuando vivían, habían trabajado como científicos para Oscorp. A menudo, cuando tenían que trabajar muchas horas, llevaban al pequeño Peter a los laboratorios. Allí fue donde él y Harry Osborn se conocieron y crearon un vínculo. Incluso después de que los padres de Peter murieran en un accidente aéreo, Harry nunca cortó lazos. A pesar de estudiar en Inglaterra, siempre se mantuvo en contacto por teléfono. Y ahora, había regresado, ansioso por reencontrarse con su mejor amigo. Para Peter, que todavía estaba de luto por la reciente muerte de su tío Ben, el regreso de Harry fue lo más feliz que había sucedido en meses. Sí, el tío Ben también había muerto aquí. Y con su muerte, Nueva York ganó a Spider-Man. Cuando Aug lo escuchó, se quedó atónito por un momento y luego ofreció suavemente: lo siento. Mis condolencias. Peter simplemente sonrió. No pasa nada. El tío Ben me enseñó algo con su vida. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así que cada vez que actúo como Spider-Man, siento que todavía está ahí conmigo. El autobús siguió adelante y media hora más tarde llegó a Midtown High. Los estudiantes se marchaban en tropel, charlando. Al otro lado del aparcamiento, Gwen saludaba a sus amigos con su sonrisa radiante y relajada. Buenos días, Gwen. Buenos días, Elle. Oye Gwen, ¿habrá un baile de bienvenida este año? Por supuesto, Mark. Es tradición. En ese momento, Aug bajó del autobús detrás de Peter y Harry. Los ojos de Gwen se iluminaron, pero antes de que pudiera correr hacia él, una figura alta le bloqueó el paso. Jennifer Chuck. La sensual capitana de las animadoras, con su cascada de pelo negro y ojos de zorro, le sonrió. Gwen se quedó paralizada a medio paso. Frunció el ceño. Hola, Gwen. Mer y Jane acababa de llegar y notó su postura rígida. Siguiendo la mirada de Gwen, vio a Jennifer y puso los ojos en blanco. ¿Otra vez ella? ¿Sigues sin rendirte? MJ sonrió con suficiencia. ¿Qué es esto, su tradición personal? 4 años seguidos, cada semestre intenta convencer a Aug para que sea su cita. La voz de Gwen era fría. No todos los semestres. También lo invitó en el baile de fin de curso en junio. MJ arqueó una ceja, divertida. Como si fuera a ir a un baile. Entonces parpadeó, dándose cuenta de que el tono de Gwen transmitía algo más. Se giró y la observó en silencio. Mientras tanto, Jennifer se acercó a Aug, con sus ojos de zorro brillando. Aug, me rechazaste en primer año. Me rechazaste de nuevo en segundo. Y otra vez el año pasado. Pero ahora es el último año, nuestro último año. No puedes rechazarme para siempre, ¿verdad? No le faltaban admiradores. Pero ninguno de ellos era Aug. Su distanciamiento había convertido su interés casual en una especie de obsesión. Aug, tan tranquilo como siempre, simplemente negó con la cabeza. Jennifer, sabes que no voy a bailes. Ella sonrió con picardía. Pero si lo hicieras, me invitarías, ¿verdad? Sí. Si alguna vez fuera. Pero no lo haré. Eso era todo lo que necesitaba oír. Con una sonrisa satisfecha, le dio un beso en la mejilla, dejando un ligero aroma a perfume, y luego se marchó tan rápido como había aparecido. Al verla desaparecer como el viento, Aug suspiró y se giró hacia Gwen. Ella sonrió, aunque sus ojos lo escrutaron. ¿Te invitó al baile otra vez? Sí. ¿Y dijiste que no? Hice. Oh. Fin del capítulo. Visita mi p@treon para ver más 20 capítulos extra en todos mis fanfics. www.p@treon.com/euridome. Gracias por su apoyo. Comentario. Cero comentario. Votar. Capítulo 43. Capítulo 43. El preludio al nacimiento del lagarto. Aug y Gwen caminaban uno al lado del otro, charlando animadamente. Su tono era natural y sus expresiones relajadas. Detrás de ellos, la mandíbula de Mary Jane cayó. ¡Santo cielo! ¿Qué demonios se había perdido este verano? Peter también se sintió un poco aturdido. Creía entender algo, pero al mismo tiempo, no estaba seguro de entender nada en absoluto. Harry, sin embargo, vio a Mary Jane e intentó saludarla. La había visto muchas veces antes, cuando los padres de Peter aún vivían, y más tarde durante sus visitas a Keynes. Hola Mary, ¿cuánto tiempo sin verte? Hola, Harry. Su tono era plano y distraído. Harry parpadeó. Esa no era la reacción de alguien feliz de ver a un viejo amigo. Mary Jane se giró de inmediato hacia Peter, con los ojos brillantes. Peter. ¿Sabías esto? ¿Eh? Peter parpadeó y la miró. Gwen y Aug. Susurró furiosa, apenas conteniendo las ganas de chillar.
¿Eres su único amigo? ¿Cuándo pasó? Peter estaba completamente perdido. Cuando me convertí en su único amigo. Olvídalo. Lo interrumpió Mary Jane, demasiado impaciente. Su curiosidad abrumó su razón. Echó a trotar, persiguiendo a Gwen. Harry se quedó congelado, sintiéndose como si se hubiera vuelto invisible. Pero entonces Mary Jane se dio la vuelta, jadeó y corrió hacia él. Harry. Has vuelto. Lo abrazó rápidamente, solo para apartarse de nuevo al instante. Lo siento, te alcanzo luego. Tengo que ocuparme de algo. Harry se quedó allí parado, estupefacto, mientras Mary Jane corría tras Gwen. Durante el resto de la mañana, Gwen tuvo una sombra. Vamos, Gwen, cuéntame un poco más. ¿Cómo sucedió? Gwen suspiró, perdiendo finalmente la paciencia. ¿Qué tiene de raro que esté con Auk? Hemos sido compañeros de laboratorio de física desde primer año, y tenemos el mismo tutor. Mary Jane se acercó más, susurrando dramáticamente. Porque es Auk. ¿Sabes lo que dicen de él? O es un muro de acero, completamente recto, o está torcido. Gwen puso los ojos en blanco. Eso es ridículo. Pero un recuerdo inesperado apareció en su mente. Auk parado debajo de la cascada de Maryland, con el torso desnudo y vistiendo nada más que pantalones cortos, doblado. No. Auk estaba tan recto como una porra de policía. Espera. ¿Por qué estaba pensando en eso? Ella negó con la cabeza con fuerza, desechando la imagen. Auk no está inclinado. Los labios de Mary Jane se curvaron en una sonrisa pícara. Arqueó las cejas. Entonces, ¿has comprobado esa teoría? Gwen se congeló, sus mejillas se calentaron, luego giró sobre sus talones sin decir palabra. Demasiado. Demasiado. Mary Jane corrió tras ella, riendo nerviosamente. Perdón. Estaba bromeando, no te enojes. Para cuando Auk entró en la cafetería, Mary Jane finalmente había abandonado a Gwen y se apresuró a interrogar a Peter y Harry. Gwen simplemente suspiró. ¿Ya se fue? Preguntó Auk, dejando su bandeja. Se dio cuenta de que no obtenía nada de mí, así que ahora va tras Peter, murmuró Gwen, sacudiendo la cabeza. ¿Qué tiene que ver Peter con esto? Porque el semestre pasado se quedaron juntos en el viejo gimnasio. Ahora todos asumen que son amigos. Auk rió entre dientes y lo soltó, mordiendo su hamburguesa. Gwen ya había terminado, así que se apoyó en la mesa, con la barbilla apoyada en los brazos cruzados, observándolo. Por cierto, ¿llamaste al Dr. Connors para agradecerle? Sí. Asintió Auk, tragando el bocado. Y mientras hablábamos, mencionó algo. Dijo que su experimento había sido un gran avance. Parecía muy contento. Gwen parpadeó. ¿Un gran avance? Eso es imposible. Fin del capítulo. Visita mi p@treon para ver más 20 capítulos extra en todos mis fanfics. www.p@treon.com/euridome. Gracias por su apoyo. Comentario 3. Comentario. Votar capítulo 44. El capital también crea monstruos. ¿Qué pasa? Preguntó Auk. Sabes que fui al laboratorio ayer por la mañana, ¿verdad? Dijo Gwen. Sí. Recordó, antes de ir a la biblioteca. Había asumido que solo quería hablar con el Dr. Connors. ¿Algo salió mal con el experimento? No. El experimento no fracasó, pero oí que hay un problema con los inversores. Sabes que la investigación del Dr. Connors está financiada conjuntamente por Oscorp y el ejército, ¿verdad? Ya me lo dijiste antes. Bueno, los militares se retiraron. Gwen bajó la voz y se acercó. Y como el proyecto de Connors lleva casi 2 años sin resultados, incluso a los ejecutivos de Oscorp se les está agotando la paciencia. Esa era la verdad sobre el capital. Invertían por una propuesta prometedora, invertían dinero e incluso proporcionaban instalaciones. Pero si los resultados no cumplían las expectativas, te descartaban sin dudarlo. Reducir las pérdidas. Esa era la regla de oro del capital. La investigación de Connors sobre la regeneración no fue una excepción. Y cuando el ejército retiró su financiación el mes pasado, alegando reasignaciones presupuestarias, Oscorp se vio obligada a cubrir la brecha, a duras penas. Pero Oscorp en sí tampoco era estable. Los rumores circulaban. Norman Osborn, que había estado postrado en cama debido a una misteriosa enfermedad, estaba cerca de morir. La prueba. Su hijo, Harry Osborn, había regresado de Inglaterra este verano y, bajo la tutela de la secretaria privada de Norman, Felicia Hardy, comenzó a aprender sobre asuntos de la empresa. Esto fue una clara señal de sucesión. Y cada vez que caían viejos reyes, hombres ambiciosos se apresuraban a tallar su parte.
En ese ambiente, era inevitable recortar proyectos no rentables. El laboratorio de Connors, ya abandonado por los militares, fue el primero en ser desmantelado. Sí. Ya han reducido su personal, dijo Gwen en voz baja. Despidieron a 5 investigadores. Técnicamente, yo también debería haber sido despedida, pero como solo trabajo y estudio, soy mano de obra barata. Y cuando vi al Dr. Connors ayer, no parecía ni la mitad de contento de lo que describiste. Por eso me sorprendió tu llamada. Hawk se encogió de hombros. Bueno, parecía emocionado cuando hablé con él. ¿Quién sabe si saldrá bien? Espero que así sea, suspiró Gwen. Allí dejaron el tema. Pero para el propio Dr. Connors, el tema estaba lejos de terminar. En ese mismo momento, estaba sentado en su oficina, frente a un enviado corporativo bien vestido que le entregaba el último decreto de la Junta. Doctor, ¿ya está decidido? Preguntó el hombre. No entiendo. Sí que lo haces. La sonrisa del ejecutivo de mediana edad era cortés, casi amistosa. La retirada militar significa una cosa. La Junta casi lo cancela también, pero tu última prueba con ratones te dio tiempo. Solo tiempo. Connors frunció el ceño. ¿Y cuál es su decisión? Ensayos en humanos. ¿Qué? Connors se puso de pie de golpe, con los ojos como platos. Acabo de extraer lo que podría ser un suero viable de un solo ratón mutante. Ni siquiera ha sido validado. Pasar directamente a los humanos es una imprudencia. ¿Y dónde encontraríamos voluntarios? El hombre se encogió de hombros. Los hospitales militares están llenos de sujetos de prueba. Digamos que es un ensayo de vacuna. Lo dijo casualmente, como si estuviera hablando de muebles de oficina. Para él y para el sistema que representaba a los pobres no eran personas. Eran recursos. Connor se quedó horrorizado. No. Me niego. El tiempo no está de su lado, doctor. Ni del nuestro. ¿Nuestro? No necesita saber más. Simplemente comprenda. La Junta cree que esto es por su bien. Los especialistas se encargarán de los detalles. Si falla, puede alegar ignorancia. No estoy aquí para negociar, doctor. Estoy aquí para notificarle. Dicho esto, el hombre dio media vuelta y se fue. Connor se desplomó en su silla, congelado. Sí, la misteriosa enfermedad de Norman Osborn había sido la verdadera razón por la que se creó este laboratorio. Encontrar una cura para el patriarca Osborn. Y con la muerte de Norman acercándose, la Junta estaba desesperada. No solo impulsaban a Connors, sino que se impulsaban a sí mismos, asegurando su propia supervivencia cuando llegara el cambio de poder. El capital amaba la estabilidad. Prosperaba gracias a ella. Pero Connors no era capital. Él era solo un científico. Ahora estaba sentado en silencio, con la mirada perdida hacia adelante. Inmóvil. Fin del capítulo. Visita mi p@treon para ver más 20 capítulos extra en todos mis fanfics. www.p@treon.com/euridome. Gracias por su apoyo. Comentario. Cero comentario. Votar. Capítulo 45. Capítulo 45. El nacimiento del lagarto. Los ojos del Dr. Connors parpadearon con conflicto. Por fuera, permanecía inmóvil en su silla de oficina, con el rostro sereno e indescifrable. Pero por dentro, se desataba una tormenta. Una parte de él quería el juicio humano. Después de todo, ¿no era ese el propósito de todos sus años de investigación? ¿Ayudar a la humanidad, librar al mundo del sufrimiento de la discapacidad? Pero la otra parte de él lo sabía muy bien. El suero no estaba listo. Hasta ahora, solo un ratón había mostrado los resultados soñados después de ser inyectado con la fórmula regenerativa. Y el problema era exactamente ese. Había funcionado, pero no tenían idea por qué. No pudieron replicarlo. Ni siquiera sabían qué factor había causado el éxito en primer lugar. Sin comprender el porqué, la medicina no pudo avanzar. Especialmente en las pruebas con humanos. En medicina, una sola pregunta sin respuesta bastaba para detener el progreso, porque las preguntas sin respuesta implicaban consecuencias impredecibles. Emocionalmente, nadie deseaba el éxito más que él. Racionalmente, la orden de la Junta de comenzar los ensayos con humanos no fue nada menos que jugar con vidas humanas, utilizando a veteranos heridos como fichas. Dentro de él, ángeles y demonios susurraban. El ángel. Si das este paso, estarás condenando a inocentes. Ni siquiera Dios te perdonará. El demonio. Todo progreso en la medicina exige sacrificio. Si funciona, incluso si mueres, los ángeles te darán su lugar en el cielo.
Connor se sentó allí hasta que el sol de la tarde se puso, las sombras se entrecruzaban en su rostro a través de las persianas. Entonces, ding. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto. Doctor, ya vamos camino al hospital. Creemos en usted. Su visión se nubló. Su respiración se aceleró. Al segundo siguiente, se puso de pie de un salto. Su decisión estaba tomada. Las cámaras del laboratorio parpadearon en silencio y sus luces rojas grabaron mientras el empalmador de bioingeniería, la máquina utilizada para injertar y fusionar genes de especies cruzadas, cobraba vida. En el interior había un frasco que brillaba de color verde. Connors lo levantó, susurrando para sí mismo. Puede que no sea un ángel, pero no puedo ser un demonio. Era el suero, una fusión de la muestra mutante de aquel ratón y del ADN del lagarto. Se sentó, cargó la jeringa y presionó la aguja en el muñón de su brazo derecho, el brazo que había perdido años atrás en un accidente. Con una respiración profunda, empujó el émbolo hasta el fondo. En el momento en que retiró la aguja, el mundo giró violentamente. Estallido. Se desplomó hacia adelante sobre el escritorio, inconsciente. Mientras tanto, bajo su carne desgarrada, algo se retorcía. Algo estaba intentando salir. No es un gusano. Aún no es exactamente un lagarto pero casi. Y al mismo tiempo, Gwen estaba arriba en su casa, riéndose por teléfono. Escuchen esto. Mi hermano de 8 años se puso furioso porque una lagartija se arrastraba por el suelo durante la cena. Auk sonrió levemente al oír su voz. ¿Y no tenías miedo? Con el tono de Gwen se tornó serio. No lo olvides. Todo el proyecto de regeneración se basa en ADN de lagarto. En nuestro laboratorio, tenemos muchos ratones y lagartos. Créeme, no soy remilgada. No era una chica delicada. Podía drenar la sangre de un lagarto o diseccionar un ratón sin pestañear. Auk rió entre dientes. Me parece justo. Gwen también rió suavemente y luego cambió de tema. ¿Y tú? ¿Has comido? Todavía no, admitió Auk, mirando los muslos de pollo frito que acababa de traer a casa. Primero iba a subir a la azotea a entrenar y luego a comer. El antiguo gimnasio de la escuela había sido demolido para construir una nueva piscina. El nuevo gimnasio siempre estaba lleno, sobre todo al principio del trimestre con todos los alumnos de primer año. Así que Auk había elegido la soledad de su azotea. Gwen ladeó la cabeza, pensativa. Auk, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Por qué sigues entrenando? Ya eres bastante fuerte. Recordó vívidamente la cascada de Maryland. Halcón, con el torso desnudo en el agua. La cascada de las cataratas se invierte y fluye hacia arriba. Ella no lo había visto con sus propios ojos, pero no tenía dudas. Era obra de Auk. Y lo había visto matar a un oso de un solo puñetazo. Ese momento la había dejado helada de asombro y miedo. Entonces supo lo afortunada que había sido de llegar hasta él sin encontrarse con ninguna bestia en el camino. Quizás incluso había sido la voluntad de Dios. Y entonces pensó en ese misterioso sitio web, el que había rastreado la ubicación de Auk incluso mientras su teléfono estaba apagado. Mientras Gwen estaba perdida en esos pensamientos, Auk se quedó en silencio ante su pregunta. ¿Por qué seguir entrenando? Por fin dio su respuesta. Para protegerme a mí mismo, y a las personas que me importan. ¿Estoy incluido en eso? Su voz era clara y directa y resonaba en su oído. Auk no esperaba que fuera tan directa. Pero no pudo evitar sonreír y asintió con fuerza. Por supuesto. Fin del capítulo. Visita mi p@treon para ver más 20 capítulos extra en todos mis fanfics. www.p@treon.com/euridome. Gracias por su apoyo. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 46. Capítulo 46. Una carta de recomendación convertida en papel borrador. La respuesta de Auk había sido rápida, sin dudarlo. A Gwen le gustó eso. Podía percibir la intensidad de su voz gracias a ello. Después de un tiempo, los dos nuevos amantes, que solo habían estado juntos durante unos días, finalmente terminaron su larga llamada telefónica. Fue Gwen quien se resistía a colgar. Bueno, y está bien. Auk también estaba un poco reacio. Pero también sabía por qué. ¿Por qué le había gustado a Gwen desde 9º grado, pero solo ahora se permitía afrontar ese sentimiento? La verdad era simple. En aquel entonces no se sentía digno. Ahora, con su fuerza, finalmente lo hizo. Así que, ya fuera para volverse más fuerte o para mantenerse lo suficientemente fuerte para ser digno, Auk sabía que no podía aflojar. Si se detuviera ahora, ¿cuánto tiempo podría mantener esta fuerza? ¿Un año?
2. El universo Marvel ya había comenzado a desplegarse. Si se relajaba ahora, se quedaría atrás. Esa sensación de urgencia ardía en su interior. Así, cuando terminó la llamada, Out pasó directamente a su tarea diaria. 10.000 golpes. En ese momento, golpear un saco de arena no tenía sentido. Pero no se trataba del saco de arena, se trataba de calmar su corazón, de entrar en esa quietud donde finalmente podría rozar el esquivo sexto sentido que sabía que existía, fuera de su alcance. En la azotea de su apartamento, el saco de arena colgado del tendedero se balanceaba con cada golpe. Los ojos de Auk estaban desenfocados, su mente estaba a la deriva en el vacío, buscando algo del tamaño de un grano de arroz en una oscuridad infinita. Hasta, gritos. Gritos. Recuperó la concentración al instante. Giró la cabeza hacia el puente de Williamsburg. Y luego, zumbido. El espacio mismo parecía plegarse ante sus ojos. En un abrir y cerrar de ojos, aunque estaba a kilómetros de distancia, Auk vio todo en ese puente como si estuviera de pie sobre él. El puente Williamsburg, que conecta Manhattan con Brooklyn, siempre está lleno de gente. Esta noche no fue la excepción. Pero algo había salido mal. Los trabajadores de oficina gritaban mientras corrían, huyendo del sonido de los autos que eran arrojados a un lado. Una figura corpulenta se desbocó por el puente. Cubierta de escamas gris verdosas, su cabeza tenía la grotesca forma de un lagarto y su enorme cola destrozaba vehículos como si fueran juguetes. Estaba buscando algo. ¿El lagarto? Las cejas en forma de espada de Auk se levantaron ligeramente. ¿No cómo se transformó Connor sin que Spider-Man estuviera cerca para detenerlo? No. Su pensamiento fue: maldita sea. Ahí va esa carta de recomendación. La Universidad de Nueva York podría respetar el respaldo del Dr. Connors. ¿Pero respetarían una carta firmada por el lagarto? Ni hablar. Aquella carta escrita a mano había pasado de ser invaluable a inútil en un instante. Ni siquiera el mercado de valores cayó tan fuerte. Pronto, el lagarto encontró lo que buscaba. Un hombre con traje de negocios. Con un movimiento de cola, sacó al hombre del coche. El hombre de mediana edad aferraba un maletín lleno de sueros destinados a un hospital militar. El hombre tembló bajo la brillante mirada verde de la criatura, pero aún así tartamudeó. Tú a chocar. El lagarto le arrancó el maletín y luego azotó la cola. El cuerpo del hombre se estrelló contra los cables de acero del puente. Los cables lo partieron en dos, salpicando sangre mientras ambas mitades caían al río. Y luego, hombre araña. No, Spider-Boy, en realidad. Peter irrumpió en escena, con telarañas saliendo de sus muñecas. Se lanzó como una bala de cañón, con los pies por delante, contra el pecho del lagarto. El lagarto se tambaleó, luego se estabilizó, siseando de rabia. Su lengua azotaba, salpicando saliva verde. Peter se agazapó en el techo de un coche y miró fijamente hacia atrás. Con un movimiento de muñeca, disparó una telaraña que se enganchó en el maletín. Un tirón, y el suero se liberó. El lagarto rugió furioso. Los coches salieron volando mientras su cola se movía a la izquierda y a la derecha, lanzándolos contra Peter como misiles. La batalla de la araña contra el lagarto había comenzado. En la azotea, Auk observaba, completamente entretenido. Pero entonces recordó algo. Se volvió hacia el saco de arena. Su cuerpo se puso en movimiento, y los puños le llovieron en una tormenta. 30 segundos después. 10.000 golpes completados. Solo entonces Auk exhaló aliviado y volvió su mirada hacia el puente, listo para disfrutar del espectáculo sin culpa. Pero, ¿dónde está el lagarto? ¿Dónde está Spider-Boy? ¿Y a dónde diablos se fueron? El puente estaba vacío. Auk frunció el ceño y luego vio movimiento abajo. En las oscuras aguas bajo el puente, una sombra se movía velozmente río abajo. Fue rápido. Incluso balanceándose a toda velocidad, Peter perdió el rastro cuando se acercaron a la isla Roosevelt. Demasiado oscuro. La velocidad del lagarto bajo el agua era increíble. Peter aterrizó en un tejado, observando las olas y sacudiendo la cabeza. Entonces se quedó congelado. Alguien lo estaba observando. No muy lejos de allí, en la azotea de un edificio de 10 pisos, Auk permanecía de pie tranquilamente. Cuando los ojos de Peter se encontraron con los de él, Auk sonrió levemente. Y saludó. Fin del capítulo. Visita mi p@treon para ver más 20 capítulos extra en todos mis fanfics. www.p@treon.com/euridome. Gracias por su apoyo. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 47. Capítulo 47.
El lagarto con olor a halcón. Peter se balanceó con gracia en la noche, aterrizando de manera firme en el tejado de Auk. Vaya, araña. Pedro. Auk se detuvo a mitad de la frase, parpadeando mientras la araña se quitaba la máscara para revelar su rostro. Peter dio una sonrisa tímida. En ese momento, se dio cuenta de que Gwen había tenido razón antes. Halcón, tu actuación realmente apesta. ¿Y es eso así? Auk levantó una ceja. Peter asintió con seriedad. Auk se encogió de hombros. Muy bien, seguiré trabajando en ello. ¿Alguien lo llamó mal actor? Quizás solo era su opinión. ¿Pero dos personas? Quizás su actuación fue tan mala. Peter se rió entre dientes pero rápidamente se puso serio. Por cierto, Auk, ¿viste lo que acaba de pasar ahí atrás? En parte. Pero justo cuando estaba a punto de observar con atención, tú y ese bicho raro desaparecieron. Auk era honesto. Había visto el principio y el final, pero no el medio. No importaba. Mañana, las noticias tendrían todos los detalles. Los buitres mediáticos de Nueva York fueron más rápidos que nadie. Incluso antes de que la pelea en el puente de Williamsburg llevara 3 minutos, ya había avistado 3 helicópteros de diferentes cadenas de televisión sobrevolando. Peter se quedó paralizado. Miró a Auk y luego de nuevo al puente, apenas visible a lo lejos. Y desde aquí. Se dio la vuelta, aturdido. Auk solo sonrió. Veo bastante bien. Pero tú tampoco estás mal, ¿verdad? Peter dudó y luego asintió lentamente. Es cierto. Si se concentraba, podía ver igual de lejos. Sus ojos se iluminaron. Entonces, ¿viste a dónde fue el lagarto? No. ¿Y cifras? Peter suspiró. No esperaba que fuera tan fuerte. Me tiró como un muñeco de trapo. Para cuando me recuperé, ya se había tirado al río. Auk ladeó la cabeza con curiosidad. ¿Qué tan fuerte dirías que es? Peter frunció el ceño, pensativo. Es más fuerte que yo, pero más lento. Tampoco tan ágil. Pero en el agua, es mucho más rápido. Entiendo. Un oponente de un solo golpe. No hay necesidad de quemar su cosmo en eso. Pero entonces Peter frunció el ceño de repente. Hay algo más, ese lagarto, me resultaba familiar. Por eso dudé. Fue entonces cuando me arrojó. Auk entrecerró los ojos. ¿Y ahora? Averigua por qué. Peter asintió. Miró directamente a Auk. ¿Y tú? ¿Y a mí? Sí. Auk casi se rió a carcajadas. Absurdo. ¿Cómo podía el lagarto tener su olor? Solo había visitado el laboratorio de Connors una vez. Eso fue hacía meses. Cualquier leve rastro que pudiera haber quedado se habría desvanecido hacía mucho tiempo. No es como si Connors fuera un tonto enamorado que se negó a lavarse las manos después de un apretón de manos. Peter, sin embargo, hablaba en serio. El semestre pasado, en el viejo gimnasio, percibí tu olor con claridad. El del lagarto era tenue, casi imperceptible. No me habría dado cuenta si no hubiera pensado en ello durante tanto tiempo. Auk arqueó una ceja. ¿Estás seguro? Sí. Peter volvió a asentir. Es como si, el lagarto rozara tu aura una vez. Algo así como Gwen. Ella lleva más, claro, pero la suya seguía ahí. Ante eso, Auk se rió entre dientes al darse cuenta. Ah, así que eso es lo que quería decir. Entonces sé quién es. Los ojos de Peter se abrieron de par en par. ¿Quién? Kurt Connors. Jefe del laboratorio de regeneración de Oscorp. Gwen fue a verlo el otro día. Lleva años estudiando la biología de los lagartos, intentando descifrar la regeneración. Tenía sentido. Si el aura de Auk era perfecta, Gwen, siempre a su lado, se llevaba la mitad. Y Connors, que acababa de interactuar con ella, podría haber captado aún menos. Peter se quedó boquiabierto. ¿Connors? Lo he visto una vez, con mi papá. Entonces lo entiendes. Misterio resuelto, Auk se relajó. Bostezó. Bueno, ya es demasiado tarde. Me voy a la cama. Y bien. Peter quería discutir más sobre la amenaza del lagarto, pero Auk claramente no estaba de humor. Buenas noches, halcón. Buenas noches, Spider-Boy. Yo no soy Spider-Boy. ¿Y seguro? Auk sonrió con suficiencia, ladeando la cabeza. Vamos, dime en voz alta. ¿De dónde exactamente sale tu telaraña? Peter se puso rígido. Su rostro se ensombreció. Buenas noches, Auk. Buenas noches, Peter. Esta vez Auk lo dejó pasar. Peter se alejó en la noche. Auk regresó a su apartamento, comió su pollo frito, se dio una ducha fría y se metió en la cama.
Mientras tanto, en las profundidades de Keynes, en las laberínticas alcantarillas donde innumerables personas sin hogar se refugiaron durante las nieves del invierno, un rugido bestial resonó en la oscuridad. Pero poco a poco ese rugido se fue debilitando. Hasta que finalmente solo quedó un gemido humano. Fin del capítulo. Visita mi p@treon para ver más 20 capítulos extra en todos mis fanfics. www.p@treon.com/euridome. Gracias por su apoyo. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 48. Capítulo 48. El lagarto se convierte en el tema más candente de la escuela. Como era de esperar al día siguiente, incluso antes de que el autobús escolar llegara a Midtown High, el monstruo lagarto que apareció en el puente de Williamsburg ya era el titular número 1 en todas partes. Sin competencia. Mierda, ¿vieron las noticias esta mañana? Sí. Por suerte, mi familia vive en Keynes, no en Brooklyn ni en Manhattan. De todas formas, no es que pudiéramos permitirnos ninguno de esos lugares. Estoy empezando a pensar que, una vez que nos graduemos, deberíamos irnos de Nueva York. ¿Por qué? Piénsenlo. Hace unos años, Hulk contra Abominación. El año pasado, esa exposición tecnológica fue un desastre. Luego llegaron los extraterrestres. ¿Y ahora? Ni siquiera hemos llegado a mitad de año y tenemos un monstruo lagarto gigante suelto. Allí. Sí, ¿qué diablos está pasando en Nueva York? Desde el 11 de septiembre, esta ciudad no ha tenido respiro. ¿Soy el único que se pregunta cómo es que Spider-Man realmente dispara telarañas? Y... Desde la última fila, Aunk, apoyado contra la ventana, levantó una ceja y miró de reojo a Peter. ¿Ves? No soy el único que tiene curiosidad. Peter sintió el peso de la mirada burlona de Auk y sus labios se crisparon. No quiero hablar de eso. Auk sonrió con sorna, dejándose llevar y cambió de tema con naturalidad. Miró el asiento vacío junto a ellos. ¿Dónde está Harry? ¿No te acompañó hoy? Llega tarde. Fue a Oscorp esta mañana. Parece que anoche entraron a robar. Peter se acercó más y bajó la voz. Pregunté por ahí. El laboratorio atacado era el del Dr. Kurt Connors. Dicen que el lagarto lo arrasó todo. Auk asintió con calma. Entonces, ¿y Spider-Man no estaba en la escena? Estaba durmiendo. La boca de Peter se torció en una sonrisa irónica. Sinceramente, ahora estaba agradecido de haber hecho el disfraz para cubrirse la cara. Mira esto. Una de las pocas personas que conocía su verdadera identidad, un tipo tranquilo como Auk, aún encontraba maneras de burlarse de él. ¿Qué pasaría si alguien más lo supiera? Claro, las palabras del tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, lo guiaron. Y ser Spider-Man se sentía bien. Pero aún así, la responsabilidad no significaba no dormir nunca. Incluso las arañas de verdad necesitaban descansar. Él no era una araña de verdad. No podía patrullar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Peter meneó la cabeza, dejando de lado ese pensamiento y preguntó en su lugar. ¿Qué crees que está intentando hacer Connors? No lo sé. No me importa. No importa. Auk lo cerró con 3 respuestas breves seguidas. Peter lo observó, observando cómo Auk volvía a su habitual hábito de mirar por la ventana con expresión indescifrable. Abrió la boca para insistir, pero se detuvo. No era su lugar. De todos modos, nunca planeó arrastrar a Auk a su cruzada de vecindario amigable. Que él creyera en ella no significaba que nadie más tuviera que hacerlo. Cuando llegaron a la escuela, el lagarto no solo era tendencia, sino que se había vuelto totalmente viral entre el alumnado. Rumores. Chismes. Teorías descabelladas. Se propagaron entre jóvenes de 15, 16 y 17 años repletos de energía inquieta, como un reguero de pólvora. A la hora del almuerzo, Auk ya había tomado su hamburguesa y cola habituales y estaba a mitad de camino cuando Gwen finalmente apareció, deslizando su bandeja frente a él. Acabo de recibir noticias. No necesitaré ir a Oscorp por un tiempo. El laboratorio de Connors fue completamente saqueado por el lagarto. El propio Connors ha desaparecido. ¿Y yo? Auk tragó saliva, se inclinó más cerca y dijo en voz baja. Si no fue el lagarto, entonces fue el propio Connors. Había planeado mencionarlo a primera hora de la mañana. Pero Mer y Jane había estado rondando a Gwen en ese momento, y Auk decidió que no era el momento adecuado. Ahora estaba bien. Gwen se quedó paralizada. Entonces sus ojos se abrieron de par en par y sintió un fuerte sobresalto en el pecho. Estuvo a punto de soltar algo, pero se contuvo. Era la cafetería.
Reprimió el impulso, pero siguió mirando fijamente a Auk, que terminaba su hamburguesa con calma. ¿Qué? ¿Quieres decir que Connors es? ¿Hablas en serio? 99% seguro. Spider-Man dijo que el lagarto traía rastros de mi olor. Débil, pero aún presente. ¿Y Hombre Araña? Sí. Auk asintió casualmente. Gwen parpadeó, estupefacta. Si sus ojos no estuvieran ya abiertos todo lo que podían, habría intentado abrirlos aún más. ¿Conoces a Spider-Man? Sí. ¿Quién es él? No puedo decirlo. Auk negó con la cabeza con firmeza. No iba a revelar la identidad de Peter. Connors era una cosa. Podría lastimar a Gwen, por lo que ella merecía la verdad. Pero Peter... Ni hablar. Sobre todo este Peter, el Spider-Man original, el que, incluso poseído por Venom, seguía pensando principalmente en trajes rebajados y en conseguir que su jefe gruñón le pagara mejor. El torpe y bondadoso trepamuros neoyorquino, un vecindario amigable. Y además, Peter tampoco había revelado el poder de Auk. Así que Auk le debía la misma cortesía. Le sonrió a Gwen, que seguía mirándolo. No importa cuánto tiempo mires. No voy a decirte nada. Gwen finalmente miró hacia otro lado, con los labios apretados. Bien. Si él no lo dice, ella lo averiguará por sí sola. Después de todo, nadie conocía a Auk mejor que ella. Su círculo social era reducido. Si él conocía a Spider-Man, lo más probable era que ella también. Ella estaba segura de sí misma. Su mente repasó rápidamente los nombres mientras hablaba de nuevo en voz baja. Pero, ¿por qué Connor se convertiría en esa cosa? Auk se encogió de hombros. Ni idea. Solo Dios lo sabe. La última vez que hablé con él, dijo que su suero regenerador había funcionado en un ratón de laboratorio al que le había vuelto a crecer la cola. Eso era lo máximo que había pensado al respecto. Si fuera Peter quien lo pidiera, ni siquiera se molestaría. Aunque el lagarto partiera a Nueva York en dos, no sería su problema. Alguien más intervendría antes de que él lo necesitara. Mientras Auk pensaba esto, notó que Gwen lo miraba fijamente otra vez, con los ojos más abiertos que nunca. Fin del capítulo.